Tomaste todo en mí, ahora soy nuevo en ti. Tomaste mi error y tu amor lo redimió. Me perdonaste y restauraste mi interior. Purificado soy por tu gracia y tu amor. Y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Señor, seguro en ti estoy, eres mi principio y fin. Diste libertad y eterna salvación. Y solo cantaré a
mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Oh, Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Señor, decimos que aquí estamos, Padre, para que tú hagas lo que quieras en nuestra vida hoy. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Despacio te haré, Jesús, mi Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo
despacio te haré, Jesús, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. Sí, Señor, nos rendimos a ti. Padre, haz lo que quieras en nuestra vida hoy. Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy y allí donde tú estás, poder unirte y ser parte de este tiempo donde juntos podemos aprender de la palabra de Dios, podemos adorar el nombre de Cristo y especialmente nuestro deseo es que puedas estar con alguien más y así poder desarrollar una comunidad de personas a tu alrededor. Y como dice la palabra, que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está la presencia de Dios. Y así nosotros poder ser la iglesia en cualquier lugar en donde estamos. Así que gracias por ser parte de nosotros el día de hoy. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema en particular que, bueno, yo sé todos tenemos en algún momento una experiencia buena o quizás no tan buena con nuestros padres, especialmente hablando de la figura paterna, ¿no? De un padre. Y aunque no es el Día del Padre, el día de hoy, quiero hablarte y compartirte en estas próximas semanas específicamente sobre un Padre celestial, un Padre perfecto, que realmente tenemos la bendición y la oportunidad de experimentar como hijos de Dios. Pero humanamente hablando, muchas veces no siempre tenemos una buena experiencia o necesariamente una buena memoria de nuestro Padre, ¿no? Y yo creo como padre que soy, a veces uno trata y yo trato de realmente ser el mejor padre o tratar de ser el padre que mis hijos necesitan y estar ahí cuando ellos lo necesitan. Y yo recuerdo cuando ellos eran mucho más pequeños, que yo regresaba del trabajo luego de un día largo de trabajo, que ellos querían jugar y por lo general significaba tener que tirarte al suelo con ellos y abrazarlos o cargarlos y tú vienes cansado después de un día de trabajo, pero yo recuerdo en esos momentos fue un esfuerzo tratar de hacer eso. Pero en mi memoria y en mi mente siempre estaba, bueno, algún día ellos van a recordar que yo hacía eso con ellos, ¿no? Tratando igual de ser un buen padre. No sé si a estas alturas ellos recuerden eso o no. No necesariamente se estoy pidiendo o preguntándoles si ellos se acuerdan de eso, pero en mi corazón quiero pensar que realmente fue una memoria especial para ellos. A la vez también yo sé que han habido muchas oportunidades y experiencias en las cuales quizá no he sido realmente el mejor padre, no he respondido en la mejor manera, quizá no he simpatizado con lo que ellos han estado experimentando o quizá no he entendido bien sus sentimientos, quizás he hecho o dicho cosas que quizás he herido sus sentimientos y sabes, yo creo que todos en algún momento tenemos una experiencia y recuerdos con nuestro Padre y algunas pueden ser buenas, otras quizás no tanto, pero yo creo que sí todos compartimos un mismo sentimiento, porque yo también recuerdo obviamente experiencias con mi padre, pero todos creo experimentamos o necesitamos o compartimos un deseo y un anhelo de ser amados por nuestro Padre, de ser comprendidos, de ser apreciados, de ser reconocidos, quizás de ser protegidos, de ser especialmente aceptados, ¿no? Por nuestros padres, por nuestro Padre en particular. Yo creo que no importa la edad que nosotros tengamos, no importa si eres niño o si eres joven, si ya eres un adulto, yo creo que no podemos negarlo o tratar de ignorar ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de tener hasta cierta manera también esa bendición de parte de nuestro Padre en lo que hacemos quizás ahora como adulto. Es inevitable tener o sentir eso o tener ese anhelo y ese sentimiento. Yo creo que de alguna manera a veces hasta nos puede hacer sentir quizá incompletos al no tenerlo. Pero realmente sé que esta serie que vamos a estar hablando de este Padre perfecto, hablando de Dios, en estas próximas semanas va a ser una serie un poco complicada, quizá va a ser un tema delicado, es un tema sensible y pues quiero pedirte simplemente que puedas permanecer
con nosotros, conmigo durante esta enseñanza y dejar que Dios trate tu corazón y hable a tu vida el día de hoy. Pero estamos empezando esta serie, un Padre perfecto, el Padre perfecto, y sabes, ningún ser humano, ningún padre terrenal va a ser perfecto. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder ser perfecto, y mucho menos un padre perfecto. Como lo decimos siempre, ¿no? Nadie te enseña, nadie te envía a una universidad o a un instituto para prepararte a ser padre. Yo creo que todos aprendemos en el camino y nadie va a ser perfecto. Pero no es coincidencia tampoco que la Biblia nos habla muy constantemente de Dios y refiriéndose a Él como nuestro Padre. La Biblia constantemente, y hay muchos pasajes, y quiero darte uno en particular que es como una base para esta serie, y está en 1 de Juan 3, versículo 1, y dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Dice, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Pero nos damos cuenta claramente que aquí nos está diciendo que Él nos llama, que Él nos dice que ser nuestro Padre y nos llama sus hijos. Somos hijos e hijas de Dios y Él es el Padre perfecto. Y en estas semanas vamos a ver cómo realmente Él es el único, ese Padre perfecto que no nos va a dejar, ese que no nos va a dejar, que va a restaurar todo en nuestra vida, áreas en nuestra vida, va a hacerlo nuevo, las va a renovar, va a perfeccionar nuestra vida. Él es la perfección de un Padre humano a través de la figura de Cristo Jesús. Él es este Padre perfecto que nos ama incondicionalmente. Y sabes, realmente yo sé que Dios el día de hoy va a hablar a nuestro corazón porque empezamos esta serie hablando del hecho que Él no se va a mover sin ti. Él no se mueve sin nosotros. En otras palabras, lo que me refiero es que Él no va a proceder quizá, o que Él no va a continuar en una vida con un propósito sin ti. En otras palabras, Él no nos va a dejar atrás, no nos va a abandonar. Y de nuevo, puede ser un poco delicado específicamente este tema porque quizá te está recordando tu experiencia de niño o tu experiencia en algún momento en tu vida y que es algo doloroso, algo que no deseabas, o quizás puede empezar a remover ciertos sentimientos que por un tiempo no habías experimentado, o te está recordando una fase de tu vida que no quieres revivir, que no quieres recordar. O por otra parte, quizás estás empezando tú a tener cierta tensión con tus hijos, porque quizás ahora siendo padre empiezan a haber ciertos roces o ciertas diferencias quizá con los hijos conforme van creciendo y empiezan a surgir ciertas paredes, ciertos distanciamientos. O quizás eres un adolescente y estás empezando a experimentar ese tipo de cosas con tu padre. O por otro lado, quizá puedes ser una persona que has tenido una muy buena experiencia y una muy buena relación con tu padre y conoces lo que quizás eso significa en tu vida. Pero no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál ha sido tu experiencia con tu padre, yo te animo a que realmente preparemos nuestro corazón el día de hoy para que podamos ver que tenemos un Padre perfecto, que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que desea tener una relación con cada uno de nosotros y especialmente un Padre que no se va a mover sin nosotros, un Padre que no se va a mover sin ti, que no te dejará, que no te desamparará. Y sabes, Jesús cuando estuvo aquí en este mundo le estuvo hablando, y hay una historia en el libro de Lucas que habla de un hombre que tiene 100 ovejas y de alguna manera usa eso como un ejemplo, como una historia para ilustrar o hablar de Dios y de ese sentimiento de un padre y de un buen pastor. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Y quizás has oído esta historia antes, ¿no? Y aquí está
obviamente hablando de Dios, ¿no? Esa historia que Jesús estaba contando de este hombre, este pastor, era obviamente una representación de Dios, que Él es ese buen pastor que deja a sus ovejas y va por esa oveja que está perdida. En otras palabras, no se va a mover, no se va a ir, no va a avanzar, va a buscar a esa oveja que está perdida, no la deja atrás. Y sabemos que Él es ese buen pastor que no nos va a dejar, que no nos dejará en el momento que nosotros nos perdemos y que no estamos en esa relación con Él. Y quizás tú dices, bueno, pero aquí está hablando de un pastor, ¿no? Y estábamos hablando de que Él es el Padre perfecto. Y bueno, aunque empieza dando esta ilustración como un pastor, un poquito más adelante da un ejemplo mejor y usa la ilustración de un padre con hijos. Y ahí mismo en ese capítulo, más adelante en el versículo 11, entonces nos habla de otra historia usando el mismo ejemplo. Y quizás también la has oído antes, pero yo creo que Dios tiene algo especial que decirnos el día de hoy. Y en el versículo 11, Jesús empieza diciendo, entonces para ilustrar mejor esa enseñanza, dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Y voy a detenerme ahí un momento. Yo quizás, no sé si has oído de esta historia antes, donde estos 2 hijos, ¿no? Va al más pequeño, le pide la herencia a su padre, él se la da y sabemos que este hijo toma esa herencia y él se va, deja la casa de su padre, pero vive una vida descontrolada, vive una vida desordenada, donde lo pierde todo, hace amistades y gasta toda su fortuna y la pierde. Y él se va, ¿no? Se va y llega a un momento en el cual empieza a pasar hambre, tiene necesidad porque ya está en la calle, llega hasta a estar donde los cerdos están, ¿no? Llega hasta ese punto cuando entonces él se recuerda y empieza a pensar, bueno, si en la casa de mi padre hay siervos que viven mejor que yo creo que voy a volver donde él y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y un poquito más adelante ahí menciona eso, dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, así que te ruego que me contrates como uno de tus criados. O sea, él estaba diciendo, ya no me digan más, que ya no me vean más como un hijo, me conformo con ser un criado, un siervo, ¿no? Un jornalero. ¿Y qué es lo que pasa con esta historia? Porque aquí el padre responde de una manera que yo creo que Dios nos va a hablar el día de hoy, está hablando en nuestro corazón sobre este Padre perfecto. La historia continúa en el versículo 22 y dice aquí, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, esto fue cuando este joven llegó, ¿no? Cuando él venía de regreso ahí, el padre dice, rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Y esto es igual que la historia del buen pastor, ¿no? Porque ambos celebran cuando encuentra a esa oveja perdida o cuando este hijo regresa, pero ambos celebran el regreso o el haber encontrado a este hijo, ¿no? A su hijo amado que regresa y nos da la mejor ilustración de lo que el Padre hace en nuestras vidas hoy. No le dijo, este padre, su respuesta fue, bueno, no, ya no eres mi hijo, porque tú te fuiste, dejaste de ser mi hijo, desde que tú te fuiste, dejaste de ser mi hijo. O de alguna manera tampoco él se deshizo de las cosas de su hijo. Vemos que de alguna manera es como que todo hubiera llegado a una pausa, esa historia, todo llegó en pausa, este joven hizo de su vida, se fue, pero el padre nunca continuó, nunca hizo una vida sin su hijo. Él se quedó esperando a que su hijo regresara. Él estuvo en una pausa dispuesto a esperar. Y sabes, Dios es el Padre perfecto que no se moverá sin ti, que no te abandonará y que no te dejará. Y eso yo creo que es lo que esta historia realmente nos está diciendo. Dice, inmediatamente le puso ese anillo, esas sandalias, que era la representación. El joven no le había ni dicho nada todavía. El padre solo se adelantó y mandó a que le pusieran ese anillo y esas sandalias. Era diciendo, tú eres mi hijo. No hay nada que puedan hacer para evitar que tú puedas venir a mí y ser mi hijo.
Y vemos que entonces si nos perdemos, como en el caso de la historia de las ovejas, si nos perdemos, vemos que Él irá detrás de nosotros a buscarnos. Y si en esta siguiente historia, en el caso que entonces nos vamos o nosotros nos separamos de Él por un momento o por una fase, vemos que Él nos espera y Él nos recibe con sus brazos abiertos y está deseando que volvamos a Él. ¿Sabes? Ese es nuestro Padre. Ese es ese Padre perfecto al cual nosotros podemos llamar Padre. Y de nuevo, ambas historias, hay también otro grupo de personas o otro individuo en las historias, no el que se fue ni el que se perdió, ¿no? En el caso de la primera historia hay ovejas que no se perdieron y se quedan, ¿no? Dice que el pastor las deja. Tampoco creo que las deja desatendidas, tampoco las deja olvidadas, simplemente las deja sabiendo que están seguras, las deja. Pero también en la otra historia del hijo que nunca se fue, de alguna manera también nos puede mostrar el sentimiento de otra persona que quizás te identifica con ese joven, ¿no? Pero ambas realmente nos da la pauta, nos deja ver realmente de cuánto nos ama Dios y de lo mucho que Él desea tener a todos, ambos grupos, ambos hijos con Él. No solamente los que se perdieron, pero también los que han estado con Él, no solo los que se fueron, pero los que han estado con Él todo el tiempo. Y sabemos que cuando este hijo regresa con su padre y hacen esta fiesta, el otro hijo se enoja, el otro hijo se resiente y le reclama que él ha estado todo este tiempo ahí obedeciendo a todo lo que él le dice y que nunca le ha hecho una fiesta ni le ha dado un cordero para que pueda celebrar con sus amigos, ¿no? De alguna manera le reclama y quizá tú te identificas con ese grupo, no quizás con el que ha estado perdido o no con el que se fue, sino más bien con el que ha estado ahí todo ese tiempo y puedes tener ese sentimiento de reclamo. Pero fíjate lo que el padre le dice en el versículo 31, ahí mismo en Lucas 15. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muy similar a lo que le había dicho, lo que el pastor dice, ¿no? Cuando encuentra a su oveja, dice que la carga con alegría en sus hombros y la lleva a su casa, y dice que luego entonces llama a sus amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Vemos que es la misma celebración. Vemos que el padre se goza celebrando que tiene a todos sus hijos con él, tanto los que estaban perdidos o los que se habían ido, pero también los que han estado allí todo ese tiempo. Le dice: todo lo que tengo es tuyo. Tú has estado acá, no te he negado de nada, has estado experimentando todo conmigo en mi presencia. Y nos damos cuenta entonces de ese gran amor que Dios tiene por nosotros y de lo perfecto que es Él, ¿no? Que Él nos ama y que si nos perdemos o si nos vamos o regresamos, Él nos va a aceptar. Y si nos perdemos, dice que Él va por nosotros, pero Él no se va a mover, Él no se va a ir, Él no continuará, Él no nos dejará, Él va a estar ahí. Ahora, hay algo muy importante que debemos de resaltar en este tema, porque estamos hablando de padre e hijo, pero tenemos que entender que en la Biblia, cuando empieza a hablar en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer, nosotros venimos a hacer esa creación de Dios. Él lo creó todo en esta tierra, pero no significa que porque somos esa creación o somos criaturas de Dios, somos hijos o hijas de Dios. Eso es muy distinto. Y Juan 1:12 nos dice lo siguiente: que todos los que creyeron en Él y lo recibieron, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, para entender este tema más profundo y de que tenemos este Padre perfecto que no nos dejará, que no nos abandonará, que irá tras nosotros cuando estamos perdidos, que nos va a estar esperando a regresar a Él con sus brazos abiertos y nos extiende de su amor, es para esos hijos. Y dice claro que los que creyeron y los que recibieron les dio el derecho de ser hijos. O sea, dejan de ser criaturas y vienen a ser hijos, pero dice que deben de creer y recibir. ¿Y a qué se está refiriendo con eso? Obviamente
está viendo que está hablando de Jesús, que deben de creer en que Jesús es el Hijo de Dios, que Él se sacrificó por nosotros, que Él murió en esa cruz, y recibir el regalo de esa salvación, recibir su perdón, recibir el hecho que Él es el único perfecto que pudo pagar el precio del pecado, porque todos estábamos destituidos y condenados a la muerte espiritual. Pero entonces cuando hacemos eso, cuando creemos y le recibimos, entonces nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y algo pasa cuando eso sucede, cuando ese momento pasa, algo sucede que quizás no lo percibimos, pero espiritualmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar, viene a vivir en nuestra vida. Y primera de Juan 4:13 y 15 nos afirma eso, y dice que Dios nos ha dado su Espíritu. Ese Espíritu Santo nos dio su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Esa es la prueba entonces que somos esos hijos de Dios. Dice, además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera Salvador del mundo. Ahí es cuando entendemos y recibimos que Él, y creemos que Él era el Hijo de Dios para morir por nosotros. Y dice, y todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando declaramos y creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y esa es la evidencia que tenemos de que somos sus hijos. Nos da el derecho de ser hijos de Dios, y cuando el Espíritu Santo entonces mora en nosotros, vive en nosotros, entonces podemos ser guiados por su Espíritu, podemos ser guiados por Dios. Y Romanos 8, 14 y 15 nos dice exactamente eso. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba, Padre. Entonces nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos guiados por el Espíritu de Dios, lo que significa que somos hijos de Dios, que recibimos el Espíritu de Dios, y así es que somos adoptados. Cuando habla de ese derecho a ser hijos de Dios es porque nos está adoptando. Una adopción es darte el derecho de padre o de madre con un niño, ¿no? La adopción es eso legal que te da el derecho se me fue la palabra ahorita, que te da el derecho de realmente ser o ejercer, quiero decir, de ejercer el papel de padre en ese niño. Entonces el Espíritu Santo de Dios, al recibirlo, entonces nos da ese derecho, nos da la evidencia, nos adopta como sus hijos, y así nosotros dice que podemos llamarlo Abba Padre, ese Padre amoroso, Padre perfecto en nuestra vida. Pero es necesario creer y recibir en Jesús para poder ser hijo de Dios. Pero sabemos que Dios es ese Padre perfecto que desea celebrar, desea hacer una fiesta cuando todos sus hijos están con Él, cuando el que estaba perdido es encontrado, y cuando el que se había ido regresa a Él. Y quizás algunos el día de hoy están perdidos, y Dios quizá hoy te está buscando, y está buscándote ahí en donde tú estás, porque has estado perdido por un tiempo. O quizás por otro lado te has alejado y te has ido de los caminos de Dios, y Él te está esperando. Él está esperando a que tú regreses, porque recuerda que Dios es el Padre perfecto que no se moverá sin ti, que no te abandonará y que no te dejará. Y sabes, realmente Él el día de hoy desea ser nuestro Padre. Si ya hemos reconocido, como lo leímos en el pasaje anterior, si ya hemos reconocido y si ya hemos creído, si ya recibimos ese sacrificio de Cristo en la cruz, entonces somos hijos de Dios. Y quizás simplemente tú te has alejado y Él te está esperando y te está diciendo que regreses. Pero si por otro lado quizás nunca has reconocido o has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, puede que estés en una situación que has estado perdido por un tiempo y que hoy Él está buscándote y Él te está diciendo, reconóceme, acéptame, cree en mí, cree en mi Hijo, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y así poder recibir ese derecho de ser hijo de Dios y experimentar este amor y experimentar realmente a Dios, ese Padre perfecto en nuestra vida. Y
Si tú nunca has hecho eso antes, la palabra de Dios dice que lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Cristo Jesús es nuestro Salvador, y así seremos salvos. Y sabemos que cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios y lo recibimos en nuestro corazón, dice que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es confesarlo. Y si tú nunca lo has hecho, quiero que cierres tus ojos y solo repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, para darme perdón, para ofrecerme salvación. Y hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador, para que mores y vivas en mí. Y si tú hiciste esa oración por primera vez el día de hoy, precisamente eso que describimos anteriormente acaba de suceder, donde el Espíritu de Dios entonces ahora mora y vive en ti. Y esta es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Ha sido lo que te ha dado el derecho de ser hijo de Dios, que ahora Dios te ha adoptado como hijo, no como una criatura, sino como un hijo, lo cual todo cambia. Cuando este joven en la historia regresa donde su padre, el tener ese anillo y al tener esa túnica y esas sandalias lo estaba automáticamente estaba evidenciando que era un hijo, no era uno más de los obreros, era un hijo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios ha hecho en tu vida hoy. Cuando mora en ti y que ahora vive en ti, ahora eres un hijo de Dios y puedes experimentar a este Padre perfecto en tu vida. Y si tú ya eres un hijo o una hija de Dios y has quizás estado separado por un momento, el día de hoy Él te recuerda que Él está ahí esperando y que Él es ese Padre perfecto que no se moverá, que no nos abandonará y que está esperando que volvamos a Él con sus brazos abiertos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo Jesús, porque Él fue ese sacrificio perfecto, ese cordero sin mancha, que vino a morir en esa cruz para poder entonces darnos la oportunidad de ser tus hijos, para darnos esa oportunidad y esos derechos de poder heredar tu reino, Señor, no solamente por toda la eternidad cuando ya no estemos en este mundo, pero para poder vivir, Señor, en esta tierra, no solos, ni con temor, ni con miedo, sino sabidos de que tú estás con nosotros, que somos tus hijos, que tú nos amas y que, Señor, que tú nunca nos vas a abandonar, que tú no nos vas a fallar, que tú no te vas a mover sin nosotros, Señor, pero que tú estás ahí, que nos estás buscando, que estás esperando y que nos recibes y nos aceptas. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre perfecto. Gracias porque el día de hoy yo sé que tú has hablado en la vida de alguien el día de hoy que quizás no había tenido o ha tenido una experiencia humanamente hablando así con su Padre, pero que el día de hoy puede experimentar ese amor de parte de ti, que eres ese Padre perfecto, que le ama, que no le fallará y no le dejará. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos hallar dirección en nuestra vida. Gracias porque tú nos ofreces paz, nos ofreces de tu amor, Señor, y nos dices que vas a estar con nosotros siempre y en todo momento. Padre, gracias por tu palabra, porque yo sé, Señor, que tú estás hablando en nuestro corazón y hoy nos recuerdas que aunque quizás humanos nos han fallado, que tú eres ese Padre perfecto que nunca falla y que nos ama por sobre todas las cosas. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y amiga, solo quiero recordarte que el enemigo desea evitar que realmente vayamos a Dios, que volvamos a Él, que experimentemos de su amor. Quizás te hace creer que eso que estás pasando, eso que estás experimentando, es el mismo Dios el que quizá te lo está dando, pero recuerda que Dios está contigo siempre, que Él nos está esperando, que Él nos sostiene en su mano y solo nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Así que quiero animarte a que confíes en Dios el día de hoy y que veas y experimentes el poder de Dios en tu vida de una manera increíble. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.